todos los egresados de las facultades de filosofía hoy fueran a ser contratados por las empresas de inteligencia artificial y no son ni 15. Yo tengo derecho a comentar todos los vídeos de todo el mundo, pero si alguien comenta los míos, eso no me obliga a mí a responderlos ni a darles importancia. ¿Cómo distingue usted a un filósofo de un ideólogo? Yo no los distingo, yo no sé qué es un filósofo. Cada vez que le pido a los filósofos que me definan qué es la filosofía, acabamos en qué es pensar. Entonces todos somos filósofos. Entonces los ideólogos, las personas que generan ideologías políticas, son también filósofos, pero yo soy filósofo en esa definición. En otras definiciones no, porque ellos son mucho más mejores pensando y entonces no lo demuestran, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de los filósofos porque los están contratando, no a tantos. Se ponen unas emocionadas como si todos los egresados de las facultades de filosofía hoy fueran a ser contratados por las empresas de inteligencia artificial y no son ni 15 los contratados, pero se hizo, bueno, ahora lo vamos a ver, porque se hizo un alboroto allí innecesario. Señor Mauricio, ¿por qué no responde a las respuestas que le hacen filósofos y profesionales de la filosofía como Jonathan Ramos o Aristarchus X? Porque no sé quiénes son. Porque nunca me mandan un correo electrónico y me hacen preguntas, yo encantado de la vida. Pero por los nombres que estás diciendo, creo que es gente que hace vídeos contra mí para hacer felices a sus seguidores. Hacen vídeos contra mí, los felicito. No tengo nada que responderles. No entro en ese jueguecito de vamos a hacernos publicidad cruzada. Yo comento los vídeos que considero correctos. Hoy voy a comentar un tercer vídeo de Rusarín y algunos se van a poner como la loca, ya lo sé. Me da igual. Yo no espero que venga a explicarme nada Rusarín. Como no esperaba yo que viniera a reñirme Zunzunegui. ¿Sí? Ni espero que Jesús G. Maestro me venga. Yo tengo derecho a comentar todos los vídeos de todo el mundo. Pero si alguien comenta los míos, eso no me obliga a mí a responderlos, ni a darles importancia, ni relevancia. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho en la vida? Son filósofos. No los hallo despreciables de entrada, sea que. Bueno. Se nota que saben más de la materia y no solo caen en reduccionismos o confusiones. Qué bueno, si te han convencido a ti, pues está bien, te felicito. Entonces no tienes nada que hacer aquí. No tienes por qué hacerme caso a mí ni tener en cuenta mis comentarios, ni mucho menos. Mira, no voy a llorarte tampoco a ti. De veras. Es que creen que esto es una especie de partido de fútbol. Y entonces debaten y el que debate mejor va a tener razón. Por favor. No. Para nada. Usted no es caritativo, no. Yo creo en la solidaridad, no en la caridad. Y no entiende cómo, por qué y qué busca la filosofía, pero es que es muy fácil. Me lo explicas. En vez de echar estos rollos, porque ya no voy a leer más lo que dijiste, porque te estás apropiando del chat de un lugar que no es tu canal. En vez de echarme todos estos rollos, me dices, la filosofía es esto y busca esto, y hay consenso absoluto entre la gran mayoría de los filósofos en esto. Y a partir de allí trabajamos. Porque definiciones de la filosofía te puedo dar docenas sacadas de docenas de filósofos. Así que es como si yo cualquiera creara una teoría científica sin conocerla o explicarla adecuadamente. No tiene nada que ver. Las teorías científicas, que no son hipótesis ni especulaciones, sino son una serie de leyes que explican la totalidad de un fenómeno, es una teoría en ciencia, se basan en los datos. Te basta con conocer los datos.